Hemos estado leyendo en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, leyendo el comienzo de la respuesta en la iglesia primitiva, en ese momento de Pentecostés, donde ellos experimentaban esa llenura del Espíritu Santo que luego les acompañó durante toda su vida, y es la misma respuesta que tenemos nosotros hoy en nuestra vida diaria, o por lo menos debería ser, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en la iglesia primitiva, pensamos en personas que tenían que restaurar muchas cosas. Son personas que tenían que restaurar su perspectiva sobre quién era Dios, sobre quién era el Mesías, sobre cuál era su lugar y su posición en ese momento cuando ya Cristo había resucitado y luego había ascendido a los cielos. Era un tiempo en el que ellos tenían que confirmar también que todo lo que Cristo había estado preparando era cierto y era verdad, que todas las promesas eran o se iban a convertir en una realidad en sus vidas. También ellos tenían que disfrutar de lo que les quedaba por delante, tenían que disfrutar de ser hijos de Dios y disfrutar además de ser protagonistas de la evangelización del mundo. Al final nos quedamos con tres ideas que son importantes, y es que los hermanos de la iglesia primitiva, al igual que nosotros, tenían que, primero, restaurar, confirmar y disfrutar su identidad. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Es decir, la identidad es importante. Tenemos que saber quiénes somos y dónde estamos. Pero más allá de ello, también tenemos que entender cuál es nuestra autoridad. ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos? Hacia dónde nos dirigimos, pero no solamente hacia dónde, sino con qué. Y después tenemos también que restaurar, confirmar y disfrutar el respaldo que Dios nos da desde el cielo. Porque la bendición aquí es recordar y saber que no estamos solos. Así que el primer punto de hoy, en este contexto y terminando ya los tres mensajes que teníamos preparados en esta serie, es el sistema de la palabra que va a sanar el mundo. ¿Por qué cuando decimos que es un sistema? Porque hay que todo ordenarlo como un sistema. ¿El sistema de qué? Pues el sistema que se basa en Génesis 1:3. Cuando Dios va a crear el mundo, lo hace a través de la palabra. Dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y la palabra lo creó todo. Es la misma palabra que sale de la boca de Dios que en Ezequiel 37 dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Y los huesos secos se levantan otra vez. Es la palabra, como dice Salmos 103 del 20 al 22, está diciendo, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. La palabra de Dios que se cumple y que tiene un impacto en el mundo. Pero es que no solamente eso, es que es la palabra de Dios encarnada en Cristo. Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, refiriéndose a Cristo. Y en el versículo 14, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Es el sistema que experimenta la palabra de Dios en último lugar y de una forma más compleja, más completa y más profunda, es experimentar a Cristo. Hebreos 4:12, esa palabra que es viva, que es eficaz. Es Apocalipsis 1 del 1 al 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
tenemos que experimentar y disfrutar esta palabra. Pero cuando hablamos de un sistema, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo quedarme únicamente con el concepto de la palabra, qué bonito es, ni memorizar estos versículos. Por ejemplo, Hebreos 4:12, qué bonito es cuando dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo podemos memorizar y lo podemos recitar, pero si la palabra de Dios no se queda en nuestra vida, ¿de qué sirve la palabra? Si yo, cuando tengo la palabra de Dios, no la hago mía, no sirve. No sirve. Es como la idea de estar casados, pero no estar juntos. ¿Alguna vez habéis visto que una pareja y se vayan a vivir a lugares diferentes? Que digan, bueno, tú hasta luego, ya nos veremos el fin de semana. ¿Ya nos veremos y vivir así una vida separados? Hoy en día hacen cosas muy raras. Hoy en día antes de casarse viven juntos o cuando se casan. Pero no tiene sentido. ¿Cómo vamos a decir, hoy yo estoy casado con tal persona, pero no le veo nunca, no convivimos, no tenemos ningún tipo de relación, no hablamos, no conversamos? No es un matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Cuando tenemos la unidad dentro del Evangelio. ¿Qué valor tiene la palabra cuando yo la experimento? Y no es por banalizar, pero al final si esto no lo leemos, si no lo escuchamos y no lo experimentamos, no deja de ser un libro. Porque si tú vas al mundo y le preguntas, ¿qué es esto? Ah, es una Biblia. ¿Qué es una Biblia? Es un libro. ¿Por qué? Porque como ellos ni lo leen, ni lo experimentan, ni lo viven, es un libro. Pero no es un libro, es la palabra viva para nosotros. Así que cuando yo escucho, leo y guardo la palabra, se cumple en mi vida. Cuando yo voy a la palabra y la hago mía, es que tiene un poder y un cumplimiento transformador. Pero solamente si yo la hago mía. En el entrenamiento de obreros, que luego subiremos el vídeo al grupo de WhatsApp, hablamos un poco sobre eso, la importancia de la iglesia primitiva en la introducción del mensaje a leer, escuchar o guardar y experimentar la palabra. Y para hacer un poco una introducción de la introducción del entrenamiento, ¿por qué en Apocalipsis dice el que lee y luego dice los que oyen y los que guardan? ¿Por qué empieza hablando de singular y luego cambia al plural? ¿Es que solamente una persona puede leer? Porque dice el que lee y luego los que oyen. ¿Por qué ocurre esto? Porque en aquellos tiempos, y estamos hablando de que Juan escribe muy tarde, la gente no sabía leer. ¿Qué ocurría? Todos se reunían el domingo como estamos aquí y había una persona que se encargaba de leer. Y era el único momento, el único día donde la gente podía escuchar la palabra de Dios. Y luego otra persona se encargaba de enseñar. Y lo hacían por horas, el domingo, horas. ¿Os imagináis estar aquí horas así? ¿Por qué lo hacían? Porque estaban en un momento y una situación de necesidad absoluta. No porque fueran pobres, no porque, no sé, estuvieran obligados. No, es porque necesitaban experimentar a Cristo. Y estaban horas escuchando la palabra. ¿Cuándo iban a poder volver a escuchar esos versículos? ¿Cuándo iban a poder volver a escuchar la carta de Pablo a no sé qué? ¿Cuándo iban a poder otra vez aprender qué era el Mesías a través de esos versículos? Cuando diesen la vuelta a todo y otra vez volviesen a empezar, o llegase otra carta y de pronto otra carta de Pablo. Y juntos leyendo poco a poco, versículo, aunque no había versículos, pero bueno, versículo a versículo, y lo recibían como ese agua y ese pan de vida.
como ellos podían experimentar el Evangelio y podían experimentar la palabra, tenían respuesta en su vida. Porque la palabra no era únicamente un libro que tengo ahí cogiendo polvo en casa. La Biblia no era únicamente lo que sí repetimos. No, era su vida. Era la fuente de respuesta y de poder de Dios para ellos. Y cuando estaban siendo perseguidos, ¿qué hacían? Se unían y leían la palabra. Bueno, leía la palabra una persona y los demás escuchaban, y si podían memorizaban, y se intercambiaban versículos para memorizar. Tú te aprendes esta parte, yo me aprendo esta otra, y luego cuando lo veamos lo podemos recitar y nos vamos aprendiendo. Porque era un tesoro para ellos, pero no un tesoro que almacenar, era un tesoro de experiencia en ellos. Porque cuando iban al campo y tenían que enfrentarse a la persecución y a la muerte, necesitaban recordar que Jesús era el Cristo. Y tenían que recordar cuál era el futuro que les esperaba en el cielo. Y tenían que saber y entender el valor de predicar este evangelio y de experimentar. Y por eso ellos vivían así. Por eso nosotros ahora somos, como dice Apocalipsis, bienaventurado, feliz, nosotros que sí podemos leer. Nosotros que sí podemos escuchar, que sí podemos compartir y enseñar la palabra y guardarla en nuestro corazón. Pero no un día a la semana, todos los días. ¿Os imagináis en la iglesia primitiva con YouTube escuchando los mensajes de Pablo todos los días? Si tuvieseis vosotros los mensajes del apóstol Pablo, él aquí como si fueran un púlpito, ¿no los escucharíais todos los días, todo el tiempo? Al propio Pablo hablando y predicando, a los discípulos contando historias de Jesús. Escuchad el entrenamiento, que lo tengo todo en la introducción y no quiero repetirlo. Para que los que luego escuchéis, pues no volváis a hacerlo otra vez, y los que escuchasteis en su día, pues ya lo pudisteis ver. ¿Pero qué es lo importante? Lo importante es que nosotros estemos en ese sistema, donde yo escucho la palabra, la guardo y oro por ella. ¿Cómo yo voy a cumplir? ¿Cómo se va a cumplir la palabra en mi vida? Cuando yo la guardo y oro por ella. Si la palabra entra por aquí y me sale por aquí, ¿qué valor tiene? ¿Cómo va a eso tener un impacto en mi vida? No tiene sentido. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que seáis esa iglesia que oye la palabra, oye el mensaje, lo guarda, ora por él y ve cómo se cumple durante la semana. En segundo lugar, que podamos ser la iglesia compuesta por aquellos hermanos que tienen, punto número 2, el sistema espiritual que restaura la vida. Otra vez, el sistema. ¿Por qué el sistema? Porque todo funciona así. Ahora que Israel está con su equipo de fútbol, todo tiene un sistema. Todos los entrenamientos tienen un sistema y una participación. Los partidos, hay que seguir un sistema. Ahí está el entrenador desde la banda, con los pobres niños de 6-7 años gritándoles, uno por un lado, otro por otro. Niños que no les interesa jugar al fútbol, que el otro día estoy con mi mujer y digo, a mitad del partido, digo, ¿hay un niño haciendo volteretas ahí? Sí, no sé, se aburrió y se puso a dar volteretas. Hay niños también más distraídos, no les gustaba, hiperactivos, dando volteretas. Otro mirando no sé dónde, así y gritándole desde la banda a los padres, ¡estad atento, no sé qué! Luego ese niño, con pocos entrenamientos en 3 semanas, ya ha aprendido cuál es su cometido. Le preguntáis a Miri. Estaban mal los padres al lado. Vamos a inventarnos un nombre que no recuerdo cómo se llamaba. ¡Pepe! ¡Corre, a por él! Y así, bajito, empieza a correr y se tira por el balón. Le da igual si toca pierna, si toca muslo, se tira y la quita. Otra vez a tu sitio, vuelve y se prepara. Porque hay un sistema que seguir. Y cuando se entiende el sistema, se puede jugar. Israel, como es portero, pues tiene que aprender todo lo que tiene que ver con la portería. Y como nunca ha jugado y es muy nuevo, pues tienen que enseñarle cómo sacas, cómo no sacas, ahora con el pie, ahora de esta forma, ahora no sé qué, ahora aquí, ahora le pegas un patadón. Todo esto tiene un sistema y tienes que aprenderlo. Si yo espiritualmente no aprendo el sistema,
Pues estaré dando volteretas en medio del campo. Estaré en medio de un lugar mirando a la grada, saludando a mis padres, y el partido se estará jugando sin que yo me entere. Y no voy a ser útil. Como muchas veces nos insultábamos cuando éramos niños. Tú vas a jugar, tú eres medio. No, yo soy defensa. No, tú eres medio estorbo. Y decíamos cosas de esas. O algunos, tú vas a jugar de medio metro fuera del campo. ¿Por qué? Porque estorbamos. Los malos, pues a veces se les dicen esas cosas, siempre intentando que sea entre amigos y con réplica, pero tenemos eso. Si tú juegas bien, tú estás concentrado y haces lo que tienes que hacer, eres útil. Serás mejor o peor, pero eres útil. Había un jugador en el Madrid que solamente sabía dar patadas. Gravesen. ¿Te acuerdas, Base? Gravesen. No sé por qué llegó nunca al Madrid, creo que nadie lo sabe. Era muy malo, pero eso sí, pegaba, no sé cómo acababa casi todos los partidos, pero por lo menos hacía algo que era útil. Hermanos, seamos útiles dentro del Evangelio, pero para ser útiles vamos a tener un sistema para poder hacerlo. Espiritualmente tenemos que entender cuál es el sistema espiritual y cómo funciona. Y Pablo lo explica muy bien en el capítulo 8 de Romanos. Empieza diciendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque si yo estoy en Cristo, ya no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte. Si yo estoy en Cristo, estoy en la vida. No estoy en la muerte. Por lo tanto, no puedo vivir de esa forma. Tengo que adentrarme en la gracia. ¿Y cómo voy a seguir viviendo mi vida espiritual? Experimentando, disfrutando y entendiendo que yo soy y yo estoy en Cristo, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos suyos. Y empiezo a experimentar que el Espíritu Santo está dentro de mí y tengo que vivir a través de esta guía. Es mi sistema espiritual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Vamos a ser lógicos. Un jugador, Israel, ¿a quién le va a preguntar cómo tiene que jugar? A su entrenador. ¿Por qué? Porque es el que sabe, es el que entiende. Cuando Israel ve por la televisión un partido, ¿en quién se va a fijar? En los profesionales que llevan años haciéndolo. Y se fija en ellos y cómo lo hacen, cómo se tiran, no se tiran. Si yo tengo que vivir mi vida, ¿cómo la voy a vivir? Ahora resulta que yo soy muy listo y muy capaz y muy inteligente y yo sí lo sé todo. En el seminario hubo una vez, solo una vez. Siempre tú podías dialogar con un profesor, debatir desde pues un poco la humildad y la sencillez. Pero una vez, un alumno se le ocurrió debatir de tú a tú con un profesor. Ese profesor, 80 años, décadas de profesorado, aparte de lo que dijo en clase, redactó un escrito, se lo envió a todos los profesores de la facultad y se lo entregó a él, como diciendo, esto es lo que es cierto, lo que es correcto, lo que yo creo y lo que digo. Y para que no haya ningún problema, ninguna historia. Nunca más se le volvió a este alumno volver a debatir con este profesor. Porque no puede. Porque no puede debatir con alguien que lleva décadas estudiando. Ahora, ¿yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer, cómo, dónde y cuándo? Eso es un fracaso. Eso es un fracaso anticipado. ¿Cuál es la lógica? Voy a preguntarle a alguien que sepa más que yo, que entienda mejor qué es lo que me conviene y que además lo haga con amor. ¿Quién es esa persona o ese ser? Es Dios. No es omnisciente, no lo sabe todo, no es su voluntad perfecta, no es bueno por esencia. Aquí vamos a preguntarle entonces cómo vivir nuestra vida. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el versículo 26, damos un salto a sí mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir,
Dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Pablo aquí es sincero, no sabemos ni qué orar, no sabemos ni qué pedir, pero aunque lo hagamos mal, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Estamos aprendiendo. Y finalmente, ¿cuál es el sistema espiritual? El que descansa en el versículo 28, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Reordenamos el versículo. Si yo sigo el propósito de Dios y yo amo a Dios, por lo tanto vivo conforme su voluntad, todo lo que ocurre va bien. Funciona para bien, nos ayudan a bien, como dice el texto. ¿Cuál es la lógica? Señor, ¿qué tengo que hacer con mi vida? ¿Dónde tengo que estudiar? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Cómo tengo que continuar hacia adelante? ¿Esto es bueno o no es bueno? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Cómo invierto mi vida? Porque si yo soy muy limitado, algunos más listos, otros más tontos, cada uno que se ponga donde quiera, pero estamos en un lugar humano y limitado, vamos a preguntarle a aquel que sabe todas las cosas. Señor, ¿cuál es el itinerario, el propósito que tú tienes para mí? ¿Qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo? Cuando yo entiendo este sistema espiritual, puedo tener acción de gracias. ¿Por qué tengo acción de gracias? Porque todo me ayuda a bien si yo estoy dentro de su plan. No puedo fracasar, porque incluso los errores y las cosas incómodas, Dios las utiliza para bien. Leed Filipenses 1, 22 al 24, cuando Pablo dice que la prisión en la que él está, es decir, que la cárcel, el encarcelamiento, ha servido para que el Evangelio se pueda esparcir. Y ha sido útil, y ahí explica por qué ha sido útil. El sistema que disfruta de Manuel, que sistema que disfruta de que Dios está con nosotros, como hemos leído en los versículos 14 y 15, tal como Él nos lo prometió. Mateo 28, versículo 20, yo estoy con vosotros, estaré con vosotros todos los días. Así que el sistema espiritual que yo tengo que tener es aquel que tiene acción de gracias, que disfruta de Manuel, que disfruta de la suficiencia del Evangelio y que ora, aunque sea a veces de una forma incorrecta, pero que ora conforme su plan y su corazón. ¿Cómo vamos a tener ese sistema? Pues vosotros que era del vuestro. Como cada entrenador. Cada entrenador tiene su sistema. Cuando llega un equipo, ¿qué hace? Aquí se juega como yo digo. Cada uno es responsable de su vida. Tened vosotros vuestro sistema espiritual. Yo oro a las 5 de la mañana. Yo voy a orar no sé dónde. Yo hago lo que sea. Yo leo. No, primero hago esto. No, luego escucho el mensaje. Luego haced lo que tengáis que hacer. Pensad, meditad, organizad y tened vuestro sistema espiritual que se base en el Evangelio y en la aplicación del Evangelio. Y finalmente, veremos que el problema es una respuesta. En vez de que lo leáis en casa, lo vamos a leer aquí, vamos a aprovechar y vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículos del 22 al 24. Dice la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y ahora se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses 1, 12 al 14. Esos son los textos. ¿Cómo es posible? Y creo que eso también lo hablé en el entrenamiento para obreros. ¿Cómo es posible que estar en la cárcel sea bueno para el Evangelio?
¿Tiene coherencia? Humanamente, no. Yo por lo menos no lo veo sentido. Pero Pablo sí lo experimentó, que incluso estar en la cárcel fue algo bueno y necesario por el Evangelio. Así que, primero, es cambiar nuestro pensamiento y actitud. Si Pablo está en la cárcel, enfadado, quejándose, orando a Dios con ese corazón que a veces tenemos, enfadado con todo el mundo, amenazando a los que nos están, a los carceleros, ¿hubiese habido respuesta? No. Pero si Pablo cambia su actitud o tiene la actitud y el pensamiento correcto, hay respuesta. ¿Qué hizo Pablo en la cárcel además de predicar? Escribir las cartas que vosotros podéis ver. Varias de las cartas que Pablo escribió lo hizo en la cárcel. Y Pablo desde la cárcel puede escribir a los filipenses cosas como Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo y por vosotros. Cambia tu pensamiento y tu actitud ante las circunstancias, porque eso lo determina todo. No vivas conforme tu conocimiento y fuerza, porque un día te vas a dar cuenta de que tu conocimiento no llega para más y de que tus fuerzas van a flaquear. Tus fuerzas van a flaquear. No vivas conforme tu guía. No vivas conforme tu guía, te vas a perder. Os vais a perder y luego será difícil volver. Así que como dice el apóstol Pablo, los problemas son un camino para encontrar las verdaderas respuestas y soluciones. Que a veces el mejor camino es el más difícil y el más complicado. E incluso las circunstancias que surgen de una forma natural en nuestra vida, hermanos, Dios las torna para bien en nosotros. Dios utilizó a unos hermanos de un corazón muy, muy malo, envidioso y celoso, que eran los hermanos de José, para poder salvarles. Que Dios utilizó el encarcelamiento de Pablo para levantar las iglesias, predicar el Evangelio y finalmente ir a Roma donde Dios quería que estuviese. Los conflictos son el camino para renovarnos. Si no hay conflicto, no hay renovación. Si no hay un momento en el que tú tienes que darte cuenta y te das cuenta de cómo estás, dónde estás y cuál es la situación que te rodea, nunca vas a cambiar. Vas a seguir siempre igual. Vas a vivir siempre de la misma forma. ¿Sabes cuándo vas a cambiar? Vas a poder cambiar la decoración de tu casa, ¿sabes cuándo? Cuando veas la casa de tu vecino que es más bonita que la tuya. Vas a decir, yo no quiero esto. Cuando ves el baño, ¡ah, qué baño más bonito! Y ves el tuyo de hace 25 años, dices tú, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. A nosotros nos pasa cuando entramos al baño que utilizan los niños, y decimos, qué baño más feo, ¿eh? No sé, este baño que tiene que ser el primero que se puso en la casa y ahí nos ha vuelto a cambiar de todos los años que lleva construida. Y decimos, hay que cambiarlo. ¿Ahora cuándo? No lo sé. Ya Dios nos bendecirá. ¿Pero qué es lo importante? Darte cuenta de las circunstancias, darte cuenta de dónde estás y empieza a cambiar y a renovar tu vida. Así que gracias también a Dios por las crisis, porque son las oportunidades para cambiar. ¿El qué? ¿Por dónde vas? Esto me gusta mucho cuando la gente lo dice por los medios de comunicación, internet. Un día tuve un accidente y eso cambió mi vida y ahora vivo de esta forma. Ha cambiado el rumbo de su vida a causa de una crisis. Personas que tienen problemas físicos, un día tiene un problema con el corazón, es que no estaba comiendo bien, es que no hacía ejercicio. ¿Qué hacen? Cambian sus hábitos. ¿Cuántas veces no ocurre que por un problema médico vamos a hacer una revisión, nos van a ver un especialista y de pronto ven algo más? Uy, pues mira, está esto también. Gracias Dios por esto que nos ha ocurrido.
De estos ejemplos tenemos nosotros varios. El último, el pastor José Martí, también lo tuvo. Loida también vio a tiempo cosas del cáncer. Gracias Dios por las crisis y los problemas, porque son oportunidades para cambiar por donde estamos andando. Pablo, cuando escribe su carta en Filipenses, sabía dónde estaba. No es que fuese tonto, no es que él dijese, pues la cárcel es como una... No, sabía dónde estaba y lo sufría. Y además entendía qué es lo que podía llegar después. Porque en el versículo 21 dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Versículo 22. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Dice, no lo sé. Versículo 23. Me siento presionado por dos posibilidades. Por un lado, dice, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero, por el bien de ustedes, es mejor que yo permanezca aquí. Así que Pablo sabía que en esa circunstancia él podía morir en cualquier momento. Y de hecho él dice, me apetece morir. Es una locura, ¿verdad? Porque va contra la naturaleza. Pero me apetece ya estar con mi Señor. Quiero ya irme de aquí, de este mundo. Quiero ya descansar. No quiero pelear con todos estos que me encarcelan y me insultan. Quiero ya estar con Dios, feliz, por toda la eternidad. Pero en otras palabras, dice, tengo mucho trabajo que hacer aún aquí. Así que, si Dios quiere, yo seguiré en este mundo. Por lo que nosotros también tenemos que pensar si partimos ya o continuamos en este mundo. Pero si nos quedamos en este mundo, que merezca la pena. Que merezca la pena. Porque hay veces que es mejor partir. Hay veces que es mejor, en vez de estar molestando en el medio del campo, irte al banquillo. Y ya aprenderás otro día. Pero si nos quedamos en este mundo, que merezca la pena. Siendo útiles para la evangelización, experimentando la obra de Cristo todos los días. Y como el apóstol Pablo dice en el versículo 24, ya lo voy a leer en Reina Valera, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que pensemos en el legado que tenemos que dejar. ¿Cuál es nuestro vosotros? ¿En quién pensamos? Pablo pensaba en los hermanos de la iglesia de Filipo. ¿En quién pensamos nosotros? ¿Para quién yo me voy a quedar en esta tierra? Ya tendremos tiempo de partir, si puede ser dentro de muchos años, cuando ya estemos en la vejez. ¿Por qué digo esto? Porque si todos partimos ahora, ¿quién se encarga de ellos? ¿Quién se encarga del campo? ¿Quién se encarga de los remanentes? Una pregunta para los padres. Cuando pensáis en una posibilidad de morir, ¿en quién pensáis? ¿Con quién pensáis por pena? Por los hijos, ¿no? Porque en otras circunstancias dices tú, bueno, me voy y ya está. Y ya está. Bueno, me lloran un amigo, familia, vale. ¿Pero qué? ¿Y los hijos qué? Eso sí es sensible, ¿no? Cuando nosotros pensemos que estamos viviendo una vida, que sea una vida que dejemos un legado que merezca la pena. Porque si vamos a vivir una vida como padres, como maestros, como discípulos, que sea una vida que deje un legado que merezca la pena. Porque lo que hace el mundo no merece la pena. Pero lo que podemos transmitir con el Evangelio sí merece mucho la pena. Y por eso sí merece la pena morir o vivir, invertir nuestra vida, nuestra economía y nuestro tiempo. Así que para terminar el mensaje, Efesios 1, 27 y 28.
no. Efesios 1, 27 y 28, no. A ver, tiene que ser Filipenses. Sí, es Filipenses. Filipenses 1, 27 y 28 era la continuación del capítulo. Vamos a creer, aceptar, obedecer y aplicar la palabra de Dios, que es viva en todas las áreas de nuestra vida. ¿Vale? Vamos a aplicarla. Creer, aceptar, obedecer y aplicar la palabra de Dios. Y vamos a tener el sistema que lee y escucha la palabra y luego guarda y después aplica. Así que la palabra del domingo no entre por un lado y salga por otro, porque no tiene valor. Quedaros con la palabra, guardadla y aplicadla en vuestra vida. Hacer el día de oración. La diaconisa Kim todos los días lo envía. Las hermanas también envían el audio para poder escucharlo. Tenemos oportunidad de sobra para hacerlo. No volvamos otra vez a la introducción del mensaje y de la escuela de obreros de este mes. Tenemos oportunidades, aprovechadlas. Orad solo por lo que es necesario y Dios desea. No molestéis a Dios con tonterías. Orad por lo que de verdad tiene valor. Y finalmente, ver en todo, la guía, las obras y el fruto del Espíritu Santo. Y ahora sí, Filipenses 1, 27 y 28. Lo voy a leer en otra versión, porque me gusta más. Pase lo que pase, estéis en el problema que estéis, en la situación en la que os encontréis, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo yo tenga noticias de ustedes y sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 28. Y sin temor alguno por sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, pero para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Vamos a repetir una vez más las palabras clave. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Pase lo que pase, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Estad firmes, estad unánimes y sin temor. Amén. Así que esto es el mensaje para hoy, terminando estos 3 mensajes que hemos dado estas 3 semanas, con ese título final, o que se ve que es ese punto de cambio que trae la sanidad fundamental a nuestra vida. ¿Cuál es el punto de cambio? Es el momento en el que nuestra vida tiene que girar. Son momentos en los que nosotros vamos por un camino y se bifurca. Toma un lado u otro, pero toma una determinación. Seguir igual no es una respuesta. Y aunque hayamos hecho esto muchas veces y lo sigamos haciendo, no es un fracaso. Hay veces donde tenemos que estar chequeando constantemente el camino. Tenemos que estar viendo el GPS en cada 2x3. ¡Ay, voy bien! Sí, voy bien. Pero quedan 67 kilómetros para el desvío. Me da igual, yo sigo mirando, porque quiero asegurarme de que voy por el buen camino. Hermanos, tomad la determinación, ese punto de cambio de vuestra vida que hace que sea útil para el Evangelio, que deje un legado en discípulos y en remanentes y que nos dirija a poder sanar a las personas del mundo. Amén. Padre, te queremos dar las gracias en este día. Gracias porque tú eres la respuesta para nosotros, eres la respuesta para el mundo, eres una bendición, Padre, inigualable, única y absoluta. Gracias, Padre, porque a través de Cristo somos nuevas criaturas. Gracias, Padre, porque a través de el poder y la obra y la guía del Espíritu Santo nosotros no vivimos por nosotros
mismos con nuestros pensamientos, fuerzas y finalmente fracasos, sino que vivimos de victoria en victoria. Padre, gracias porque estás sentado en ese trono celestial y desde ahí, Padre, tú diriges, guías, mueves nuestra vida en tu absoluta soberanía. Gracias, Padre, porque eres un Dios que tiene todo el poder, todo el conocimiento, pero eres un Dios bueno y eres un Dios que quiere estar con nosotros y eres un Dios que todo ello lo utilizas para nuestro bien. Gracias, Padre, porque ni siquiera los problemas son un problema, realmente. Gracias, Padre, porque ni siquiera el mayor de los problemas, que es la muerte, puede vencerte. Gracias, Padre, porque una vez nosotros partamos estaremos en tu presencia, pero mientras que estemos en este mundo, que merezca la pena, Padre, nuestra existencia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.